Muy buenos días, tengan estudiantes del grado décimo y del grado 11, nuevamente retomando pues las actividades académicas después de un receso ocasionado por la pandemia. En el último video que les había compartido, habíamos quedado por lo que son las escalas de temperatura. Hoy vamos a iniciar el tema de las escalas de temperatura. Bien, antes de comenzar la explicación, recordemos la definición de dos conceptos importantes que ustedes deben manejar, que es calor y temperatura, y establecer las diferencias entre uno y el otro. Bueno, calor no es más que el resultado de la energía cinética que poseen las moléculas que forman la materia, que forman los cuerpos. Cuando se habla de energía cinética, estamos hablando del movimiento que ocurre entre los átomos que conforman esa materia. Ese roce, esa fricción, se genera en la expresión pues, del calor. Pero hay que recordar que el frío es una expresión de ese calor. Cuando un objeto está frío, quiere decir que la energía cinética es mínima, el roce entre el movimiento de las moléculas es mínima y que se ve reflejado en esa temperatura que posee ese cuerpo. Bien, y temperatura se define como la medida del calor, para lo cual para esa medida se emplean lo que son las escalas de temperatura. Hoy iniciaremos entonces con la escala Celsius o centígrado. Se representa con el símbolo grado y la letra C. Bien, esta escala emplea como puntos de referencia los puntos de congelación y de ebullición del agua. Recordar que cuando se congela el agua, se pasa del estado líquido al estado sólido, ¿verdad? Porque disminuye ¿qué? Disminuye su temperatura, hasta que sus moléculas se compactan, se unan más y pues pasa al estado sólido. Esa temperatura, el punto de congelación del agua es de 0 grados centígrados. Mientras que el punto de ebullición es el cambio de estado de líquido a gaseoso. O sea, el agua, las moléculas normalmente se encuentran compactas, pero hay en estado líquido, hay una flexibilidad entre los enlaces que conforman los átomos de esa sustancia, ¿verdad? Cuando se rompen esos enlaces, el agua pasa del estado líquido al estado ¿qué? Al estado gaseoso. Y eso se logra cuando se alcanza una temperatura de 100 grados centígrados. Bien, debido a la asignación arbitraria del punto cero, en esta escala son posibles las temperaturas negativas correspondientes a valores por debajo del punto de congelación del agua. O sea que una temperatura entre más negativa sea, más fría va a ser, ¿ya? Más va a expresar. Bueno, si hacemos una analogía entre lo que es la escala centígrado y el dólar es la moneda universal, ¿ya? Cuando se va a hacer un intercambio comercial entre un país y otro, por ejemplo, entre Colombia y China, Colombia y Rusia, Colombia y Estados Unidos, Colombia y Japón, todo ese intercambio comercial se lleva a dólar, ¿ya? Así pasa también con la escala centígrada. Cuando se va a pasar de una escala a otra, siempre la escala universal en este caso viene siendo la escala centígrada, para que ustedes entiendan. Bien, la segunda escala, la escala Kelvin, o también llamada escala absoluta, se representa con el signo grado, que aquí me faltó, y la letra K. Con el fin de evitar el empleo de valores negativos de temperatura, Lord Kelvin sugirió emplear como punto de inicio de la escala un valor conocido como cero absoluto, que corresponde a una temperatura, si la llevamos a centígrados, de menos 72 grados centígrados, en la cual la energía cinética de las partículas es ínfima, es nula, prácticamente nula, y por lo tanto corresponde a la temperatura más baja que se puede lograr. El tamaño de los grados en la escala Kelvin y Celsius es el mismo, lo cual facilita la conversión de valores entre una y otra, como veremos más adelante. Disculpen. La tercera escala es la escala Fahrenheit, representado con el signo de grado y la letra F. Esta escala se emplea comúnmente en los Estados Unidos y se diferencia de las anteriores en el que el punto de congelación del agua se le asigna un valor de 32 grados, en este caso Fahrenheit, y al punto de ebullición 212 grados Fahrenheit. Esto quiere decir que la diferencia de temperatura entre los dos puntos de referencia se compone de 180
partes o grados en lugar de 100 grados centígrados como en la escala Celsius y Kelvin. De esta manera, el tamaño relativo de un grado centígrado o Kelvin es mayor que el de un grado Fahrenheit. La cuarta escala, la escala Rankine. En esta escala, el intervalo entre el punto de congelación y el punto de ebullición del agua es igual al intervalo que existe entre los puntos en la escala Fahrenheit. La diferencia está en que el punto de congelación del agua para esta escala se marca como 492 grados Rankine, mientras que el punto de ebullición se señala como 672 grados Rankine. El cero absoluto de esta escala corresponde al cero absoluto de la escala Kelvin. La escala Rankine es muy empleada en el campo de la ingeniería. Ok. Vamos a analizar esta siguiente figura que está aquí. Aquí se pueden observar 4 termómetros. Recordarle que el termómetro es el instrumento utilizado para medir la temperatura de los cuerpos. ¿Bien? Entonces, observen este primer termómetro. Las unidades que se emplean están en la escala centígrado, en este está en la escala Kelvin, en este está en la escala Fahrenheit y aquí está en la escala Rankine. Un termómetro no es más que un tubito que posee un capilar y que contiene un metal que en estado ambiente, en la temperatura ambiente, él se dilata fácilmente. En este caso se puede emplear los únicos metales que a temperatura ambiente son líquidos, son el galio, el mercurio. Entonces ellos se dilatan fácilmente con los cambios de temperatura. Empiezan a subir por aquí, por este capilar, y donde marquen, ahí quiere decir que se encuentra pues la temperatura de los cuerpos. Bien, entonces aquí dice temperatura de ebullición del agua, temperatura de congelación del agua y cero absoluto. Entonces, cuando este termómetro que está expresado en las unidades centígrados marca 100 grados centígrados, en la escala Kelvin me va a marcar ¿cuánto? 373 grados Kelvin. Hay una diferencia de 100 grados. Pero esta es la misma temperatura. O sea, cuando aquí marca 100 grados centígrados en la escala, el termómetro en la escala centígrados, en la escala Kelvin va a marcar ¿cuánto? 373. En la escala Fahrenheit, ese termómetro va a marcar 212 grados Fahrenheit. Y en la escala Rankine va a marcar 672 grados Rankine. Aparentemente son diferentes las temperaturas, pero no es así. Son iguales temperaturas. Lo que pasa es que están expresadas en diferentes escalas, pero representan la misma temperatura. Lo mismo pasa para la temperatura de congelación del agua. Mientras que el termómetro en la escala centígrado marca el 0 grados centígrados, el punto de congelación del agua, en la escala Kelvin marca 273, en la escala Fahrenheit marca 32 y en la escala Rankine marca 492 grados. Son la misma temperatura. Y el cero absoluto, que es la temperatura más baja a la que se ha podido lograr alcanzar en el termómetro expresado en la escala centígrado, marca menos 273 grados centígrados. En la escala Kelvin marca 0 grados o 0 absoluto. En la escala Fahrenheit marca menos 460 y en la escala Rankine también marca 0 grados. Bueno, figura 5, comparación entre las diferentes escalas de temperatura y los puntos iniciales y finales de la misma. Bien, vamos a las fórmulas. Entonces, estas fórmulas ustedes se las tienen que aprender, jóvenes. Fórmulas matemáticas de conversión de temperatura. Se las tienen que aprender como su nombre, como su apellido, como el nombre de su mamá, o sea que no se les puede olvidar. Para la escala Kelvin, entonces, grados Kelvin, para la primera fórmula que se utiliza es cuando se va a convertir de centígrado a Kelvin. Esta es la incógnita en la ecuación. Bien, entonces, grados Kelvin será igual a los grados centígrados más 273 multiplicado por un grado Kelvin entre un grado centígrado. ¿Con qué fin se hace esto? Para cancelar al final centígrado con centígrado y me va a quedar expresado entonces en la escala Kelvin, ¿verdad? Porque esta es la incógnita. Para esta segunda ecuación también de la escala Kelvin,
Aquí en este caso la incógnita será ¿qué? La incógnita será los grados centígrados. Grados centígrados, o sea, aquí es cuando voy a convertir, tengo la temperatura en grados Kelvin y lo voy a convertir ¿a qué? A grados centígrados. Entonces, grados centígrados será igual a los grados Kelvin, que es el valor conocido, pero aquí en vez de sumarle 273 le voy a restar menos 273 multiplicado, ojo que este pasaría arriba como numerador y este pasaría abajo como denominador. Entonces, multiplicado por un grado centígrado sobre un grado Kelvin, con el fin de cancelar Kelvin aquí y Kelvin acá, porque aquí está multiplicando y aquí está dividiendo. Entonces, se cancelan y me va a quedar entonces esa temperatura expresada ¿qué? En grados centígrados. Muy bien. Para la escala Fahrenheit, aquí este vendría siendo la incógnita para esta primera ecuación. Será grados Fahrenheit es igual a 9 entre 5. Ese 9 entre 5 ustedes lo pueden dividir, da creo que 1,8, ¿verdad? Grados, 9 entre 5 multiplicado, aquí hay que multiplicarlo, multiplicado por los grados centígrados, que en este caso sería el valor conocido, más 32 grados Fahrenheit, aquí este va arriba, 32 grados Fahrenheit, también la podemos expresar de esta forma. O sea, esta sería una forma y esta sería la otra forma, que es la misma fórmula. Grados Fahrenheit será igual a 9 entre 5, que es 1,8, multiplicado por los grados centígrados, y le van a agregar, ¿qué? Más 32. Aquí también faltaría algo, que sería por un grado Fahrenheit entre un grado centígrado, para que al final podamos cancelar, ¿qué? Centígrado con centígrado, y me quede expresada las unidades en grados Fahrenheit. Bien, la segunda fórmula para esta escala sería cuando voy a convertir de Fahrenheit a centígrados. Ojo, vean que aquí se invierten este fraccionario. Aquí el 5 pasaría arriba y el 9 pasaría abajo, ¿vean? Entonces la podemos leer así. Grados centígrados es igual a 5 novenos multiplicado por los grados Fahrenheit, que es el valor conocido, menos 32 grados Fahrenheit, grados menos 32 por, aquí vendría, por un grado centígrado sobre un grado Fahrenheit, para al final que cancelar Fahrenheit con Fahrenheit y que me quede expresado en centígrados. También la podemos resumir de la siguiente forma. Grados centígrados será igual a los grados Fahrenheit menos 32 y eso dividido entre 1,8. O también podemos hacer la división 5 entre 9 me da 0,55, ¿verdad? O sea, sería grados centígrados sería igual a 0,55 por los grados Fahrenheit menos 32 por un grado centígrado entre un grado Fahrenheit. Cancelamos Fahrenheit con Fahrenheit y al final vamos a obtener ¿qué? Vamos a obtener los grados centígrados que estamos buscando. Para la escala Rankine, que utiliza también el mismo fraccionario, Rankine, bueno, aquí cuando voy a convertir de Rankine a Kelvin. Grado Rankine es igual a 9 entre 5 multiplicado por los grados Kelvin por un grado Rankine entre un grado Kelvin. Para cancelar Kelvin con Kelvin y al final voy a tener los grados Rankine. Para convertir de Fahrenheit a Rankine sería grado Rankine es igual a los grados Fahrenheit más 460, que es una constante, por un grado Rankine sobre un grado Fahrenheit. Ok. Vamos a recordar aquí algo. Esto es constante, esto es una constante aquí, esto es una constante, esto no cambia en la fórmula. Esto es otra constante, aquí sería una suma y aquí sería una resta, pero estos valores no cambian, ¿oyeron? Lo mismo estos dos que están acá, este no cambia, este no cambia. Bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a convertir 37 grados centígrados, vamos a convertirlo a grados Kelvin. Pero lo vamos a resolver en el próximo video que les voy a enviar.